Seguimos adelante y estamos en la última parte de La Verdad nos hace libres, tiempo de entrevista, y tengo el grato placer de recibir aquí en el CED al ministro de Educación, Roberto Aguilar, que va a contarnos algo en base a la entrevista que tuvimos ayer con Andrés Torres, que nos comentaba el tema de educación en Finlandia. Bueno, se ha venido preparado el ministro, dice, quiero yo declarar que nadie es profeta en su tierra. Vamos a entender qué pasa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Roberto. Gracias, Toto, y un saludo a todos los bolivianos y bolivianas que nos ven, un gran abrazo en esta época de fiestas de fin de año. Y efectivamente me gustó mucho la entrevista. Qué bueno. Qué decir, además de dinámica, muy informativa y en un posicionamiento de lo que era una mirada referencial, ejemplificadora de lo que es la educación, considerada la mejor educación del mundo, la de Finlandia. Está ubicada en los primeros sitiales de evaluación, etc. Y uno de los temas que obviamente me motivó a poder participar también era que él planteaba tres ejes centrales sobre el tema de lo que es la educación en Finlandia y que habían marcado el ritmo de transformación en su educación. El primero era el de haberle puesto la mirada al maestro como el factor más importante de la transformación educativa, pero además de lo que es jalar la educación hacia niveles de calidad más altos. En el caso boliviano, yo te lo comento, el eje central sobre el cual estamos logrando transformaciones a través de la Ley 70, a través de lo que es la nueva currícula y obviamente todo el contexto de la transformación educativa, ha sido el de poner la mirada en el contexto del maestro. El problema de la problemática de los maestros en Bolivia, no solamente desde mi gestión, sino históricamente acumulada, nos marcaba que al 2005 teníamos 18.000 maestros interinos. Ajá. De 120.000 maestros, 18.000 eran interinos, es decir, una falta de pertinencia, falta de formación, improvisación en la docencia. Lanzando los datos así sueltos, en este momento, para el mes de diciembre, tenemos 540 maestros interinos. Bajó cualquier cantidad. Exactamente. ¿Y qué hemos hecho con los maestros? Les hemos dado, uno, el proceso de formación en lo que se llamó el PPMI, proceso de formación, o el programa de formación para maestros interinos, y el segundo, el Profocon, el programa de formación complementaria. Lo primero que hemos hecho es nivelar a nuestros maestros. De lo que antes estaba muy dispar, maestros interinos, maestros en formación, encontrabas desde un ingeniero dando matemáticas hasta un bachiller dando secundaria completa. Y obviamente esta disparidad generaba situaciones totalmente diversas y dispersas respecto a la calidad educativa. Lo que ahora hemos establecido es que para ser maestro en el sistema educativo tiene que ser un maestro formado. Si era interino, le hemos dado la formación del PPMI, se ha profesionalizado y además ha hecho su licenciatura en el contexto del programa de formación complementaria. Esto ha sido complementado con la transformación de las escuelas, de las normales en escuelas superiores de formación de maestros y en la transformación de la profesión, de una profesión de técnico superior a licenciado de 3 años a 5 años de formación para el maestro actual boliviano. Pero además, lo histórico de todo este proceso es el de haber logrado el posgrado del magisterio, la universidad pedagógica. Entonces, uno ve el mapa de lo que es la formación de maestros en la actualidad. Primer elemento, ya no hay interinos. Segundo elemento, todos los maestros se integran con formación. Tercero, ya es licenciatura. Cuarto, estamos avanzando hacia el tema del posgrado como la base de formación del maestro. Yo les comento y te voy a dejar un documento que lo hemos planteado como la síntesis de todo esto de la transformación en la formación docente, que le hemos llamado Revolución Educativa con Revolución Docente. Ajá. Aquí está la síntesis de todo lo que se ha transformado en la docencia, logrando ese primer factor, ese primer paradigma que planteaba Andrés de manera muy precisa y obviamente tomando este referente tan emblemático como es la educación finlandesa. Y es el tema de hay que transformar al maestro, hay que jerarquizar al maestro, hay que darle el mayor nivel al maestro porque él lo va a jalar el sistema. Si tú te pones a pensar que estemos mirando ya en el posgrado, que un maestro que ha tenido 5 años de formación pedagógica y de especialidad en matemáticas, haga 2 años de especialidad en una maestría en matemáticas o en físico-química o en educación física, ese maestro va a casi estar al nivel de una formación universitaria. Claro. En esas áreas especiales. Mira, yo te entrego este texto. Perfecto. Lo vas a revisar, es muy interesante porque ahí está toda la transformación. ¿Cuándo salió esto? Este ya tiene como 1 año, 2 años de publicación. Ajá. Pero además, un tema que para nosotros es importante es que este texto lo hemos traducido al inglés y es el que lo presentamos en todos los eventos internacionales. Te lo dejo también para que... Qué bueno. Y este es el que nos ha permitido
mostrar que Bolivia ha logrado una transformación estructural en su formación docente, que obviamente tiene la mirada puesta hacia lo que va a ser la transformación de la educación sobre la base de haber cambiado al maestro. Primer resumen, no estamos improvisando, no es algo que es una reacción. Y me gusta mucho tu pasión sobre el tema de la educación. Escuchaste un tema, estás aquí esta noche y te bendigo. Pero esto es importante porque nos marca que no es improvisado, esto ya está planificado y este es un proyecto en camino. Exacto, es un proyecto de largo aliento que ha costado mucho. Empezó el 2009, cuando nos enfrentamos al tema de los problemas de la docencia, improvisación, el tema de falta de pertinencia. Un maestro de secundaria dando en primaria, un maestro de primaria dando en secundaria, especialmente en comunidades alejadas, en los pueblos, en donde cuando terminaba un maestro de dar su primaria, 6 años o 8, lo que eran antes, la comunidad le decía, profe, seguí enseñando en secundaria, pues si yo soy de primaria, no importa, nadie va a venir. Claro. Por lo tanto, dale nomás. Este elemento se ha combinado con 2 otros factores en la docencia. Uno es mejorar la calidad de la formación, 2, mejorar el salario y las condiciones de trabajo. Y esto obviamente ha sido un factor que ha motivado mucho. Y el tercer elemento es el de brindarles los instrumentos como las computadoras y otros elementos de acceso a las tecnologías últimas para que el maestro se vaya adaptando. No quiero caer en una conceptualización a veces cerrada de que el tema generacional es un factor complejo. No, el problema está cuando el maestro no quiere articularse a procesos formativos y el de entender lo que él mismo nos enseña, que la educación es para toda la vida. Es decir, nunca se deja de educar uno, nunca se debe dejar de formar. Era un punto clave, ¿verdad? Que la actualización debe ser permanente. Exactamente. Nosotros tenemos en este momento, y tú lo vas a ver en el libro ese, como datos estadísticos, que hemos logrado llegar casi a 300.000 formaciones, cursos cortos, porque una cosa es la formación inicial, que es para la licenciatura, en los cursos de nivelación, que es para los que están rezagados, los cursos de maestría para los que están avanzados. Pero el maestro cotidianamente quiere un curso de computación, quiere un curso de modelo educativo, quiere un curso de lengua aymara, necesita un curso de algún enfoque metodológico. Entonces, esos cursos cortitos, de 15 días, una semana, los estamos dando a través de la UNEFCO, Unidad de Formación Continua del Ministerio. Hasta ahora 300.000 maestros han pasado. Wow. Son 150.000, es decir, que por lo menos un maestro ha pasado 1, 2 o 3 cursos, o 4, 5 o 10, pero ha pasado 300.000 maestros, desde cursos de computación básica hasta cursos avanzados de programación. Nosotros tenemos un evento que se lleva una vez al año, se llama Educa Innova, donde el maestro va y presenta sus innovaciones pedagógicas incorporadas a través de la computación y en las TICs al aula. La primera fue así como un ejercicio de quién viene. Yeah. La última que hemos hecho, inscritos para participar en el evento, 4.500. Pero ¿cuál es la virtud? Que ellos se pagan pasajes y su alojamiento. O sea, demuestra su interés. Exactamente. El maestro sacrifica recursos para poder ir. Los otros cursos los hacemos gratis o a costos muy bajos. Entonces, este elemento de la docencia, el primer factor que planteaba como un tema paradigmático en Finlandia, nosotros le hemos apuntado, no es a la boliviana, sino con identidad propia y construcción propia, tomando como referente Finlandia, tomando como referente otras experiencias del mundo, pero también incorporándole nuestra propia visión. El embajador de Dinamarca un día me decía, me explicaba este tema de la situación en Países Bajos, y yo al final le decía, embajador, entre lo que es el modelo de Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, y el modelo boliviano, ¿cuál preferir usted en el tema de formación de maestros? Y él me dice, el finlandés, el danés, porque tiene un nivel más alto de formación, es muy exigente en el tema del ingreso. Le digo, pero con una planta sindicalmente fuerte, con una planta docente que tiene una capacidad de movilización fuerte y en donde lo que hay que hacer es convencer, y viendo nuestro modelo que no ha generado conflicto en el magisterio porque ha sido un proceso voluntario, ¿cuál prefiere? A mí es el de ustedes, porque ha sido en un marco pacífico. Ese es el tema que no se contempla en Finlandia, esa énfasis sindical, por llamarlo de alguna manera, que a veces trasciende a lo político, ¿verdad? Ese es un problema que ha habido, pero esta manera de que sea un voluntariado para prepararse no ha sido conflicto, no ha sido impuesto, entre comillas, que debería ser impuesto para que todos tengamos una educación mejor. Y ese es el factor. Cuando salió el tema, José Luis Álvarez, el dirigente sindical, salió y dijo, rechazamos, porque esa es una forma de liberalizar la profesión de maestro y nos van a meter profesionales universitarios y vamos a perder nuestro espacio laboral. Yo salí y le dije, en contrapunto,
Les planteo, profesores, el que quiera hacer 2 años de formación complementaria para obtener licenciatura en los periodos de fines de semana, feriados y las noches, porque había que hacer estando en actividad el maestro, mándeme una carta, inscríbase de manera voluntaria. Me mandaron 60.000 cartas. Y ahorita la formación de maestros en nivel complementario para licenciatura, tenemos 102.000 titulados en los últimos 5 años. 102.000. Inscritos 138.000. Estamos cerca del 100%, por decir, llegar, contando de los 150.000 que son. Así es. Vamos a llegar al 100% de un proceso formativo complementario en el marco de la docencia del sistema educativo. Pues hay casos en donde nos decían, pero yo ya tengo la licenciatura de Pedagogía de la Salesiana, o tengo de la Universidad Evangélica, o tengo de la Universidad Católica. Yo agarraba y les decía, sí, felicidades, pero tiene que hacer su curso porque es en el modelo y en el concepto nuevo de lo que estamos implementando la ley. Hicieron el curso complementario y a partir de ello, obviamente, hemos logrado tener, además de maestros abogados, maestros economistas, maestros auditores o maestros arquitectos o ingenieros o mecánicos, también maestros licenciados en el ámbito pedagógico del nuevo modelo educativo. Es decir, hemos jalado a que el maestro encuentre el espacio formativo como el espacio más importante del desarrollo de su actividad profesional, pero lo más importante de contribución a mejorar la calidad educativa. De 3 años atrás, porque más o menos donde se empezó a generar esto. Ahora, ¿cuál sería el resumen? ¿Qué podríamos decir de lo que pasó en este proceso de transformación? Que hemos logrado estructurar de la manera más adecuada, más avanzada y equivalente a procesos formativos internacionales la formación de maestros, porque Bolivia tiene un problema. En el caso boliviano, el modelo de las normales era un poco relativamente rezagado, eran muy pocos países los que mantenían el sistema normalista. Todos estaban con el nivel universitario. La mayoría de los países forma profesores, primero formándolos como licenciados en matemáticas, licenciados en lenguaje, y después los pasan a ser en cursos complementarios maestros. Ajá. Entonces ese rezago que teníamos, ahora lo estamos cubriendo con 2 procesos, darle la licenciatura y el segundo tema, darle el posgrado. Lo que por una vía de repente inversa, estamos logrando lo que a nivel internacional se exige como requisito básico para un maestro, calificado con un nivel relativamente alto. O sea, nuestros maestros ahora están en otro nivel, ya no están en lo de antes, porque como bien decías, normal, luego especialización era un gran problema. Ahora ha empezado al revés, como debería ser a nivel internacional. Tenemos maestros profesionales en distintos niveles y luego en pedagogía son especializados para enseñar lo que han aprendido a otro nivel. O sea que en este proceso, satisfacción, sí. Falta todavía obviamente, pero ya hemos avanzado. ¿Se ha roto un paradigma? Sí, ese ciclo que planteaban de que era el problema más grave en la educación boliviana, enseñar a través de la memoria y la repetición. Claro. Memorístico y repetitivo. El maestro que había enseñado, había aprendido en la escuela este proceso, en el colegio lo mismo, iba a la normal y le enseñaban lo mismo, haga su carpeta, vamos a hacer dictado, técnicas de dictado, iba a dar sus clases y volvió otra vez, niños, saquen su carpeta, les voy a dictar. Claro. Hay una profesora de una unidad educativa aquí cercana que en la prensa sacó un comentario que me fascinó. Hemos incorporado, hemos innovado las técnicas de lectoescritura a través de la experiencia de las maestras. Y la maestra dice, después de 35 años de enseñar lectoescritura a través del método del silabario y los libros básicos, mi mamá me mima. Exactamente, he encontrado una nueva técnica. El de agarrar la carpeta del niño y decirle al papá y a la mamá el primer día que le escriban una carta, diciéndole lo mucho que los quiere. Ajá. Esa carta se la pone en la primera página de su carpeta. Y al niño se le dice, tú tienes una carta que te han escrito tus papás aquí. El día que aprendas a leer, tú vas a poder leer lo que te dicen. El niño ha encontrado la mayor motivación para aprender a leer sin necesidad de entrar a sistemas repetitivos y memorísticos, sino motivados por el interés de saber lo que sus papás le dicen. Termina su etapa de aprendizaje de la lectura, abre su carta, lee la carta de sus papás, innegablemente siente la primera satisfacción. ¿Se dan cuenta cómo? Lo que él planteaba Andrés, los factores motivacionales, incorporados además con los factores lúdicos, combinados con una capacidad de un maestro que tenga el nivel de orientar un proceso educativo en este sentido, son potencialmente fuertes para poder transformar la educación. Qué bueno. ¿Eso no se ha amplificado mucho, o sí? Porque yo recién estoy aterrizando en esto. Acá en Bolivia, obviamente. Sí, ahí es donde yo decía, ¿no? A veces uno no es profeta en la tierra, porque esto lo hemos ido exponiendo hace mucho tiempo.
Donde obviamente se ha fortalecido es en el campo del maestro, que es el que cotidianamente le hemos ido explicando. Él nos ha explicado, él nos ha enseñado, nos ha ido mostrando. Yo te mostraba al principio cómo el modelo educativo se ha ido incorporando en las aulas. Ajá. Este es un trabajo, el proyecto sociocomunitario, que es parte. La formación del maestro está en incorporar elementos que sean novedosos respecto de los factores motivacionales. Esta es una unidad educativa en Sacaba. Y aquí lo que se hace, lo que la maestra ha hecho, es hacer la síntesis de su proyecto sociocomunitario productivo, en donde se incorpora 3 elementos que son fundamentales. La teoría, es decir, están viendo el tema de las plantas, es decir, tema de ciencias naturales con el tema de clasificación de los seres vivos, y ahí incorpora todo el tema de flora, el tema de las plantitas. ¿Cómo se clasifican las plantas? Ese es el tema que desarrolla, y lo hace a través de un mecanismo, y además la síntesis de la profesora es fascinante, de participación de los papás, de las mamás, de los alumnos, de la profesora, de toda la unidad educativa, trabajando en comunidad, trabajando en grupo, trabajando en equipo. Y obviamente aprenden a trabajar en equipo y desarrollan, en este caso es un proyecto de huerto escolar, en donde hacen posible que todo el proceso de trabajo en equipo se traduzca en un resultado concreto. Pero este proceso es además encadenado, desde el tema de incorporar el diseño del proyecto hasta la fase de comercialización de las plantitas medicinales que han cultivado y han cosechado los niños. Este proyecto está articulado además a la integración de áreas. Ayer Andrés decía, allá no hay disciplinas, las asignaturas se las han ido rompiendo, se las han ido desarticulando para integrar áreas de conocimiento. Mira este ejercicio tan bonito. Este es de otra unidad educativa, una de convenio. El PCP era seguramente igual, ¿no? En este caso aves, y el niño hizo el tema ave codorniz. En este tema, el niño desarrolló, orientado por el profesor, matemáticas, sociales, ciencias, lenguaje, esta es la parte de formación y orientación cristiana, y artes. En cada uno, matemáticas. ¿Qué aprende de la codorniz de matemáticas? El tema de cuánto mide, cómo puede calcular los centímetros, cuánto mide el huevito y todos los elementos de matemáticas que puede incorporar. En ciencias sociales, ¿dónde nacen? ¿Dónde se crían? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su utilidad? El beneficio. En ciencias, todo el tema de su nombre científico, etc. Este concepto de integración de áreas es el que se permite hacer, les decía, en este caso de Sacaba, a través del huerto escolar, en este caso a través de ejercicios con animalitos. ¿Y cuál es la conclusión? La maestra, yo le pregunto a la maestra, le digo, ¿cómo ha hecho integración de áreas? Niños, a ver, veamos cómo hemos hecho matemáticas. ¿Qué hemos aprendido en matemáticas? La clasificación de los números. ¿Cómo se clasifican los números? Así, así, así. Con esa clasificación que hemos hecho, hemos ubicado una regla. ¿Qué contiene una regla? Es la unidad de medida que... Y además, con la regla que hemos hecho, hemos medido nuestro huertito escolar. Perfecto. Ahora, en tema de lenguaje, ¿qué han hecho? Hemos hecho el relato de cómo hemos construido, cultivado y cosechado nuestras plantitas. Qué interesante. Y de eso van integrando todas las áreas de conocimiento, artes plásticas, hasta educación física, incorporando el concepto de integración de áreas como un factor motivacional a través de lo que hemos llamado el proyecto sociocomunitario. Es un eje planificador donde el maestro planifica toda su actividad, y el de física, química va hace posible que todos piensen sobre la base de un proyecto la actividad de aplicación del conocimiento. O sea, el tema de equipo se está formando así. Todavía, esto está viendo del 2014, de esa fecha ahora, ¿ha avanzado esto o son casos aislados? Este es 2017, de otra unidad educativa. Y lo muestro así para que vean que se está aplicando en diversas. Proyecto sociocomunitario, el título es Conscientes, competentes, comprometidos y compasivos con la preservación de los recursos naturales y el cuidado del agua. Ese es su proyecto sociocomunitario. Viene la elaboración de todo el proyecto, se articulan los componentes curriculares. Tenemos nosotros en Bolivia un componente que es complejo, pero se está asimilando, y es que nosotros organizamos la currícula y evaluamos sobre 4 dimensiones. Es lo que Finlandia de repente no lo ha trabajado así. Ya. Evaluamos sobre primero es el saber. El saber es lo tradicional, el conocimiento. La teoría que le enseñamos y cómo puede responder a eso. El segundo componente de la evaluación es el hacer. Es decir, le evaluamos al estudiante el conocimiento aplicado a la realidad.
Niños, los números se clasifican de esta manera. Vamos a aplicar en la medición de nuestro huerto. Es la aplicación. Claro. El tercer componente es el ser, el componente ético. ¿Cómo se articula el ser en un proyecto sociocomunitario? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué sentido tiene en nuestra vida? Y el cuarto componente es el decidir. La capacidad que tiene ese niño de tomar decisiones sobre ciertas problemáticas. Este es el sentido integral de nuestra educación. Se combinan con elementos que los hemos llamado orientaciones metodológicas. Pero para no alargarlo, te quiero mostrar cómo los maestros sobre un proyecto, ese tema de recursos naturales o de medio ambiente y agua, el maestro de matemáticas define cuáles son los temas que va a incorporar en el proyecto. El maestro de biología, qué temas va a incorporar. El maestro de estudios sociales, qué temas incorpora. El de lengua y cultura, qué temas incorpora. El de valores y espiritualidades, qué temas. El de inglés, el de educación física, el de artes plásticas y así sucesivamente hasta llegar al de química. Es decir, todos los maestros en sus áreas de conocimiento incorporan elementos teóricos, pero que van a ser trabajados en la práctica y en equipo en el proyecto sociocomunitario aplicando sus conocimientos. Es un mismo tema bajo todos los ángulos de la ciencia, ¿verdad? Todos los énfasis. Todos los énfasis son agrupados a través de lo que es un proyecto. O sea, tú conoces completamente todo, ya no sabes, H2O y te quedas ahí, entiendes todo hasta el final proceso, como me gustó el de Sacaba. ¿Y esto está siendo general o son islas? Mira, esta es una unidad de aquí, muy conocida, estos dos. Este es de Sacaba, en periodos históricos diferentes. Tengo otros que son de o sea, campo. son varios ya. Son varios. Ya. Son varios proyectos, que estos son los que me regalan al paso. Ya. Este, por ejemplo, es un ejercicio que te lo mostraba al principio. Eso, a ver, coméntanos. Si ustedes pueden ver, estas son reglas, ¿no? Las reglas triangulares. Escuadra. La escuadra para el tema de ángulos. ¿Y qué es lo que han enseñado los? Lo han desarrollado los profesores de física química de la unidad académica de formación de maestros de Atocha. Ajá. Fuimos a inaugurar su infraestructura. Me dijo, ministro, llévese este recuerdo. Y me lo traje. Esta es una puntabola, le han hecho un eje para el movimiento. ¿Y qué le enseñan con esto al niño o al joven, al maestro que va a ser después el educador? Que con el ángulo pueden ir midiendo, además de la potencia, porque aquí le ponen una pelotita, es como un pequeño cañoncito. Ajá. Le ponen la pelotita, sueltan, y a partir de ello, en el ángulo que está, con estas reglas, van midiendo la parábola. Y dicen, a un ángulo de 45 grados, la parábola va a tener esta tendencia. Con un cálculo de peso, masa, velocidad, fuerza, hacen cálculos de física. Con este ejercicio, CDs, reglas triangulares, una escuadra, puntabolas y un eje rotativo, comienzan a hacerle aprender al niño jugando lo que ayer les planteaba, claro. El tema lúdico, para que se distraiga aprendiendo. Es decir, lo que en Finlandia hacen hace mucho tiempo, en Bolivia los hemos incorporado también como un factor fundamental. Hacer un huerto. Jugaremos, chicos, ahora vamos a hacer esto. A ver, en fila traigan los ladrillos. Y venderemos encima. Y ahí viene, a ver, ¿cómo podríamos vender? En el caso de una unidad educativa de aquí, La Paz, han logrado desarrollar todo el proceso. Miren este ejercicio, qué bonito. Y además incorporan sus elementos respetados del contexto de creencias religiosas y todos los componentes. Este es, cuidemos el ecosistema. Y obviamente jugando, van incorporando todos los elementos informativos, formativos, educativos y distractivos para el niño. Por lo tanto, va a aprender jugando. Pero aquí además algún papá debe estar viendo, ese es el trabajo que hemos hecho con mi guagua. Sí, hay un tema que hemos logrado avanzar. Antes era, cuidado te lo está haciendo tu papá, cuidado te lo está haciendo tu mamá. Ahora es, papá, mamá, ayuden a sus hijos. Claro. Porque además de ayudarlo, trabajan en equipo, le enseñan a trabajar en equipo, la familia se unifica y algo que de repente los papás no sabíamos lo aprendemos. Y en el colegio se practica lo mismo, con el profesor, con los alumnos, etc. Y luego, como vimos en el primer caso, los padres se incorporan finalmente a todo. Es algo que todavía no le pregunté a Andrés, qué es lo que pasa en Finlandia sobre la participación de los padres, que es muy clave. Lo que estoy viendo ahora a mí me emociona muchísimo, porque los padres no pueden estar fuera de la ecuación, ¿verdad? Así es. Este es un tema fundamental en lo que yo le he hecho seguimiento a Finlandia. Los enfoques que tienen es, por ejemplo, el niño entra a los 7 años al sistema escolarizado.
es decir, su sistema de educación en familia comunitaria, que es nuestro enfoque, es un trabajo que se lo va desarrollando de manera muy articulada y orientada hacia los padres. Nosotros tenemos en este momento cerca de 30.000 certificados entregados a padres sobre el modelo educativo, es decir, les hemos dado cursos a los padres sobre cómo se desarrolla el modelo, cómo se evalúa a los chicos, cómo debe él ver en el caso, no como control, sino como parte de la participación, el trabajo que hace el maestro. Es decir, estamos incorporando al padre y a la madre de la familia como actores educativos directos. ¿Para qué? Para que en la casa puedan ellos orientar a sus hijos en lo que se quiere desarrollar en el aula. El tema de vamos a hacer esta actividad, el otro día, hace muy bonito y ya se está difundiendo, ferias a la inversa en los colegios. Los papás presentan trabajos elaborados por ellos, en grupo y en equipo, a sus hijos. Sus hijos van a la feria y lo miran a su papá y lo evalúan. Yeah. Han hecho el otro día sobre temas éticas, el tema de violencia en familia, el tema de la discriminación en Red 301, si no me equivoco, por la portada, y era una preciosura. Papás haciendo mimos, papás haciendo sketches cómicos, papás haciendo teatralización de situaciones de violencia intrafamiliar, de discriminación. Y ellos lo elaboraron, y con una emoción y un trabajo que el alumno, su hijo, lo veía, quedaba fascinado. ¿Qué mejor ejemplo para lograr, obviamente, desarrollar una actividad de que todos son parte del proceso educativo? Y qué compromiso para los padres. Así es. Porque no pueden desligarse más de eso. No. Tienen que ser ejemplo, tienen que seguir participando. Una pregunta que quiero hacerte. Sí. Hablaban que en Finlandia pasan 4 horas de estudio en el colegio, 15 minutos máximo de tarea en la casa, y no los cargan con una cantidad de otros eventos, porque eso había perjudicado lo que es realmente la efectividad en los estudios y el proceso hacia adelante. Los cansan antes de tiempo. ¿Qué hay acá? ¿Cómo van a hacer o cómo están haciendo? En realidad, nuestro periodo tradicional es de 4 horas y media, en algunos casos de 5 horas. Son cerca de 6 periodos que se pasa al día. En los equivalentes de horas casi tenemos el mismo. Lo que sí tenemos una debilidad es en la cantidad de días, porque si descontamos día de la madre, día del padre, día del niño, día del maestro, y así sumamos, son cerca de 30 días que nos descontamos a la actividad curricular. Yeah. Se ha hecho que esas actividades sean parte de su actividad curricular. Ajá. Y obviamente se incorporen elementos orientadores para el niño en esos días, para no dejar de aprovechar temáticas cotidianas como parte del desarrollo de los temas lo ven en sociales, lo ven en física, lo ven en química, en todas las áreas. Entonces, uno de los temas que sí hemos planteado es el tema de los horarios deben ser adecuados dentro del marco del rendimiento de cada niño. En inicial, los horarios deben ser relativamente cortos para una permanencia mayor en el núcleo de la familia. Primaria ya va ampliando sus horarios, pero manteniendo siempre el eje central, la familia como el factor orientador. El niño necesita los marcos de protección, de seguridad, de relacionamiento con la familia. El colegio, la escuela, la unidad educativa les resulta todavía un poco extraño. Por lo tanto, tiene que mantener siempre esa relación directa, umbilical. Es básico el de mantener ese componente, porque eso le va dando componentes de no perder identidades, etc. Los horarios son casi los mismos los que tenemos. Y un tema que sí hemos planteado con radicalidad es en épocas de vacaciones, y recomendamos que en el día también no se le sobrecarga al niño con tareas. Yo he visto ejercicios que el niño trabaja 4 horas y media en el día, y en la tarde tiene que trabajar 6 horas para completar los ejercicios o las planas que le han dado para practicar. Es cierto que va a desarrollar una práctica mayor, pero su actitud hacia el estudio va a ser cada vez más negativa. Así es. ¿Qué le vamos a enseñar a leer y escribir si después va a tener un rechazo al proceso de lectoescritura? En cambio, si lo hacemos divertirse con la educación, lo que decía Andrés ayer, claro, se incorpora el tema de hacer los juegos, trabajar con juegos, que el maestro sea dinámico en el contexto de incorporarle la parte distractiva, hace que el niño sienta más atractivo y obviamente sienta que la escuela es alegría. Y eso es lo que tenemos que lograr. Esto innegablemente requiere de un maestro adecuado, contextualizado, pero además predispuesto y formado en este contexto de utilizar nuevas tecnologías. La computación es muy útil, aunque es peligrosa cuando se lo hace recaer todo en eso. Niños que aprenden a leer y escribir haciendo videos con
plastilina. Ajá. Un maestro que ganó uno de los premios en Educa Innova les hacía hacer muñequitos o figuritas y de eso les hacía mover y iban filmando con un celular. Y después lo encadenaba en un programito básico que está ahí gratuito en el internet y ellos miraban y comenzaban a ponerle texto que decía la ovejita a su dueño, bueno. el dueño que le decía al papá, etc. Y con esto generaba una dinámica tan atractiva para la lectoescritura que al niño más bien lo atraía. Y el problema, las tareas con sobrecarga son complejas. Y un tema a los papás y mamás. Si sale de clases y en la tarde le dan piano, violín, computación, inglés, karate, natación, etc., lo único que van a tener es un niño sobrecargado. Nosotros llegamos de la oficina sobrecargados, queremos descansar, ya queremos recostarnos. Pensemos que nuestros niños tienen todavía una larga etapa en la vida para poder articularse a periodos de trabajo, ¿no? Muy largos. No, al revés. Hay que irlos adecuando. El factor motivacional es el más importante y no sentirles que los temas de educación son obligatorios. Mira, hay mucho que hablar en esto. Yo quisiera comprometerte para seguir en el tema y amplificar, porque hay mucha inquietud. No solo tú te inquietaste, mucha gente empezó a preguntarnos, yo no soy experto en el tema, pero es bueno amplificar, que sepan qué está pasando en Bolivia en la educación, que no estamos hace 50 años atrás, que el mundo digital y todo lo que está pasando, hablando de las startups, que son impresionantes lo que está sucediendo, y jóvenes ahora, había hablado de una niña de 8 años que es empresaria, es una CEO en la India, maneja toda una producción de té, etc. Entonces, va a ser bueno si podías dar un poco de tu tiempo, que sé, además porque eres apasionado en el tema, para hablar. Quiero terminar esto porque ya me han sacado como 8 tarjetas rojas, nos hemos entusiasmado, pero bueno, vale la pena, porque a veces no se toca este tema, a veces las coyunturas nos comen y los temas importantes, trascendentes, pasan a tercer plano. Es lo que no quiero, por eso inmediatamente hemos podido conectarnos y amplificar. Dime, ¿qué todavía se va a respetar la importancia de que los padres sean los que eduquen a sus hijos en sus valores, en sus principios, o el colegio va a competir con eso, o la educación va a competir con eso? Aquí veo que hay complementariedad en estos temas, pero en lo otro, porque hay una parte que forman los padres. ¿Cuál es el pensamiento? Porque han entrado mucho en el mundo entero, que están prohibiendo a los padres y el colegio se encarga de todo. ¿Va a pasar eso así? No, yo creo que hay áreas. Una de las áreas fundamentales en todo lo que es el componente ético, el componente de creencia, el componente de fe, en el componente de valores, el rol más importante, fundamental, lo juega la familia. Si la familia no tiene el componente orientador, lo que va a suceder es que lo va a trasladar a otras miradas, otros conceptos que adquieren ahí sí una pérdida de identidad en lo que es el contexto individual. El maestro o los maestros venimos con cargas diferentes, con historias e identidades diferentes. Un ejemplito solamente en temas de cultura para mostrarlo. Un acto en Santa Anita, la ribera del río Chapare, 25 horas de lancha metido ahí con los maestros. Llegamos a la hora cívica que prepararon con mucho cariño y en el medio del pueblo Yuracaré, donde tú veías toda la comunidad de Yuracaré, la danza que bailaron fue una morenada. Ya. Porque el maestro venía de Oruro. Claro. Y obviamente en su computadora tenía una carga de música orureña que era, para él fue lo único que tenía disponible, no tenía música de Yuracaré. ¿Y qué decían ellos? Obviamente ellos lo bailaban, Claro. ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que significa la orientación de cultura, y eso se vincula al tema de valores, debe ser fundamentalmente un tema vinculado a las identidades. La familia juega un rol importante ahí, y ahí viene el respeto al contexto de las creencias, de la fe, de la religión. Un tema que sí hemos logrado avanzar es en el tema de que no está, nos dijeron, están prohibiendo o le están planteando un tema de ateísmo. No, lo que hemos planteado es que cada familia tiene el derecho de elegir, de decidir y establecer los mecanismos vinculados a la orientación de sus propios niños. Y la escuela lo que hace es coadyuvar esa decisión. No puede ni obligar ni imponer, ni decir tú haces esto. Transversal, exactamente. Debe dejar absolutamente a la libertad de la familia. Lo que hace es coadyuvar el contexto de la escuela. Esto
va fundamentalmente dirigido a lo que son los campos vinculados a lo ético y al tema de valores. El componente del conocimiento en matemáticas, ahí sí es la escuela, el maestro, el conocimiento, el que determina la orientación, ¿no? No puede ser que un papá venga y diga, es que le estás enseñando mal matemáticas porque le estás dando esto o esto otro. Para eso sí hay una currícula predefinida. Qué importante. Estoy con todas las ganas de un día sentarte con Andrés. Tengo un programa yo de 1 hora y poder compartir para edificarnos y para marcar línea y para mostrar lo que está pasando acá. Me pareciera muy lindo. Quiero agradecerte la oportunidad que nos has regalado, los minutos en tu trabajo diario y sobre todo, una vez más, reitero, la pasión que tienes para este tema, que no es de primera vez, lo tenemos ya conocido de siempre. Tenemos que cerrar acá. Hemos consumido unos buenos minutos, pero un compromiso para que muy prontito podamos tener, ¿te parece? Comprometido, me encantaría además con la posibilidad de, con Andrés, aprender de él y mostrarle lo que de repente no ha tenido ni información respecto de lo que se está haciendo en la educación boliviana. Qué importante. Gracias otra vez, un abrazo grande, bendiciones. Muchas gracias. Aquí terminamos, en este horario, La Verdad Nos Hace Libre. Gracias por la audiencia, creo que valió la pena. Hasta pronto. Auspiciado por Tigo, Inti, Odontomundo, Agronat. Hemos presentado